Hola compañeros, muy buen día. En este video vamos a resolver un ejercicio más de ecuaciones diferenciales exactas con factor integrante. Bien, el ejercicio nos dice 1 sobre y cuadrada multiplica a 1 más el logaritmo de xy por el diferencial de x más x sobre y cúbica menos 3 por el diferencial de y esto igualado a 0. Bien, lo primero que tenemos que hacer pues va a ser analizar si es exacta, que ese es nuestro paso número 1. El paso número 1 es identificar si es exacta, que por el hecho de saber que vamos a resolverlo por factor integrante no lo es, pero pues de todos modos lo que nosotros necesitamos son las derivadas parciales. Entonces, en el paso 1 nosotros decimos que la derivada de m respecto de y debe ser igual a la derivada de n respecto de x, ¿vale? Recordando que esta expresión que tenemos aquí es m de x, y esta va a ser n de x, y. Bien, como nosotros buscamos derivar esta función respecto de y está en el denominador, lo conveniente es mandarla al numerador. Nos quedaría y a la menos 2. Y de una vez vamos a acomodar esto, sería y a la menos 2 por 1, nos quedaría y a la menos 2, más tendríamos y a la menos 2 multiplicando a el logaritmo natural de xy, esto por el diferencial de x, más, y aquí nada más, x sobre y cúbica menos 3 por el diferencial de y igual con 0. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es sacar la derivada de m respecto de y. La derivada de m respecto de y va a ser igual, y aquí derivamos este primer término, entonces aquí nos quedaría menos 2y a la menos 3, y vamos con el segundo término, pero en el segundo término nosotros vemos a la variable multiplicándose, que sería aquí, y multiplica al logaritmo, donde también en su argumento tiene a la variable. Entonces tenemos que usar un producto. Decimos más, vamos a hacer esa derivada, decimos el primer término, que sería y a la menos 2, por la derivada del segundo. Recordemos que la derivada de un logaritmo es la derivada de su argumento sobre su mismo argumento. Como estamos derivando respecto de y, entonces su derivada va a ser x sobre su mismo argumento, que va a ser xy. Entonces el primero por la derivada del segundo, más el segundo, que va a ser el logaritmo de xy, por la derivada del primer término, que la derivada del primer término sería menos 2y a la menos 3. Entonces, aquí tendríamos ya la primera derivada. Vamos a agrupar estos términos y decimos, esto nos va a quedar como menos 2y a la menos 3, más, aquí tendríamos este término en el numerador, nos quedaría como y a la menos 2 sobre x con x se simplifica, nada más nos quedaría con y, ahorita simplificamos esto, más el logaritmo de xy, pero aquí tenemos este menos, entonces aquí nos va a quedar más bien menos 2y a la menos 3 por el logaritmo natural de xy. Y esta expresión, sin los exponentes negativos, nos quedaría menos 2 sobre y cúbica. Aquí nos quedaría, este lo mandaríamos al denominador por tener exponente negativo, y nos quedaría más 1 sobre y cúbica. Aquí tendríamos menos 2 logaritmo natural de xy sobre y cúbica. Bien, esa sería la derivada de m respecto de y. Ahora vamos a sacar la derivada de n respecto de x, que esa va a ser igual, y aquí vamos a derivar respecto de x. X ya está en el numerador, la derivada de x es 1. Como el coeficiente sería 1 sobre y cúbica y es constante, entonces ese va a ser el resultado, 1 sobre y cúbica. Y la derivada de 3, que es una constante, sería 0. Entonces, al tener esto como resultado de la derivada de n respecto de x y todo esto como resultado de la derivada de m respecto de y, entonces decimos que por lo tanto no es exacta. ¿Sí? Y entonces procedemos a sacar el factor integral o el factor integrante.
Recordemos que ahí tenemos que revisar si lo vamos a hacer con Px o con Py. Ya decíamos que si lo vamos a hacer con Px, al momento de aplicar la fórmula, pues nos debe de quedar nosotros el resultado como constante o bien en función solamente de x. Si lo hacemos con Py, igual, constante o el resultado en función de y nada más. Aquí si analizamos, bueno, pues hacerlo por x no nos va a quedar con px. Si quieren checarlo, compruébenlo, van a darse cuenta pues que nos queda una expresión que no se puede simplificar y que no nos queda el resultado en función de x. Por lo tanto, vamos a hacer con respecto a p de y. Recordemos que p de y va a ser igual a n de x o nx menos my sobre m. Entonces, estas son nuestras derivadas que calculamos aquí, la derivada de m respecto de y la derivada de n respecto de x. Entonces aquí nos dice, sería 1 sobre y cúbica, que sería la derivada de n respecto de x, menos, aquí le vamos a poner un paréntesis, y aquí tendríamos toda esta expresión, sería menos 2 sobre y cúbica, más 1 sobre y cúbica, menos 2 logaritmo natural de xy sobre y cúbica. Y nos dice que esa expresión la vamos a dividir entre m. Entonces, nuestra función m es esta expresión que tenemos nosotros aquí. Entonces aquí sería y a la menos 2 más y a la menos 2 por el logaritmo natural de xy. Bien, en el numerador nosotros podemos observar que tenemos 1 sobre y cúbica y aquí tenemos menos por más menos 1 sobre y cúbica. Estos se van a ir y entonces nada más nos va a quedar nosotros menos por menos, nos va a quedar 2 sobre y cúbica. Y de este lado nos va a quedar menos por menos también más 2 logaritmo natural de xy sobre y cúbica. Ahora, eso nos queda en el numerador. En el denominador nosotros vamos a factorizar también el término común, que en este caso nuestro término común va a ser y a la menos 2. Decimos y a la menos 2 va a multiplicar a 1 más el logaritmo natural de xy. Ahora, nosotros en el numerador todavía podemos ver que podemos factorizar. En este caso decimos, nos va a quedar igual. Como vemos, al tener el común denominador igual, entonces nada más sumamos nuestros denominadores. Entonces en el numerador vamos a tener nosotros como término común a 2, que va a multiplicar a 1 más el logaritmo de xy. Todo esto sobre y cúbica. Y en el denominador nosotros vamos a tener a 1 menos el logaritmo natural de xy. Y esto sobre, como aquí tenemos y a la menos 2, lo mandamos como y cuadrada. Bien, aquí si hacemos nosotros ley de extremos y medios, podemos simplificar este ejercicio. Esto lo voy a hacer aquí nada más para dejar aquí lo que sería nuestro px. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, en la ley de los extremos y los medios decimos extremos por extremos y medios por medios. Nos quedaría 2 por y cuadrada, que va a multiplicar a 1 más el logaritmo natural de xy. En el denominador nos va a quedar y cúbica multiplicando a 1. En este caso sería más el logaritmo natural de xy. Y aquí podemos simplificar este término con este término. Y también en esta parte podemos simplificar y cuadrada sobre y cúbica para que nos quede finalmente 2 sobre y. Y entonces este va a ser nuestro p de y. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos el p de y nos va a servir para sacar el factor integral.
¿sí? Entonces, el factor integral lo vamos a hacer por aquí. Déjenme borrar esto. Entonces, nuestro factor integral queda de la siguiente forma. Decimos, el factor integrante o integral va a ser igual a e elevado a la integral de p de y por el diferencial de y, que esto va a ser igual a e a la integral, y el p de y es el que calculamos aquí, que sería 2 sobre y por el diferencial de y, que esto nos va a quedar como e a la 2 logaritmo natural del valor absoluto de y. Y finalmente, aquí aplicándole propiedades de los logaritmos, tendríamos e a la logaritmo natural de y, esto al cuadrado, y como e a la logaritmo es 1, nos va a quedar nada más como y cuadrada. Y este va a ser nuestro factor integral. Ahora recordemos que el factor integral nos sirve para multiplicar a nuestra expresión, y al multiplicar esa expresión, entonces ahora nos debe quedar una ecuación exacta. Volveríamos a sacar las derivadas parciales y ahora sí nos deberían de quedar iguales. Entonces, este factor integral lo vamos a multiplicar por toda nuestra expresión. Entonces aquí nos quedaría a nosotros y cuadrada. De hecho, aquí lo voy a dejar como indicado con otro color para ver cómo nos multiplica. Decimos y cuadrada va a multiplicar, aquí voy a usar la original porque simplifica más fácil con este término. Va a multiplicar a 1 sobre y cuadrada, que multiplica a 1 más el logaritmo natural de x y esto por el diferencial de x, más igual, también lo tenemos que multiplicar a la otra función, entonces sería y cuadrada multiplicando a la expresión que sería x sobre y cúbica menos 3, y esto por el diferencial de y igual con 0. Bien, una vez que ya tenemos aquí el término, pues vamos a desarrollar. Se fijan aquí, al tener este término multiplicando a este, que a su vez multiplica todo esto, pues este con este se puede simplificar y nada más nos va a quedar a nosotros 1 más el logaritmo natural de xy, este por el diferencial de x, más, aquí tendríamos y cuadrada por x sobre y cúbica, nos quedaría x sobre y menos 3y cuadrada, esto por el diferencial de y igualado a 0. Bien, y ahora sacamos nuevamente las derivadas parciales. Decimos la derivada de m, que ahora m es esta expresión, respecto de y va a ser igual. La derivada de una constante va a ser 0. Recordemos que en un logaritmo la derivada de un logaritmo es la derivada de su argumento sobre su propio argumento. Como estamos respecto de y, nos va a quedar x sobre xy, que esto a su vez va a ser igual a 1 sobre y. Y ahí tendríamos la derivada de m respecto de y. Ahora, vamos a sacar la derivada de n, que sería esta expresión, pero ahora respecto de x. Como x sería el único término aquí, la derivada de x sería 1 multiplicada por su coeficiente, que sería 1 sobre y, pues nos va a quedar 1 sobre y. Y entonces aquí podemos nosotros observar que 1 sobre y es igual a 1 sobre y, por lo tanto, y aquí podemos poner ya es exacta. Y entonces esta función que tenemos aquí es la función o la ecuación con la que vamos a resolver ya este ejercicio. Bien, el paso número 1 ya lo cumplimos, que era llevar esta ecuación a una ecuación exacta. Ahora, vamos con el paso número 2. El paso número 2 consiste en la integración. Recordemos que para integrar nosotros lo debemos de hacer con la función más sencilla de las funciones que tenemos aquí. Tenemos la m de x, y y tenemos la n de x, y. Esta la tendremos que integrar respecto de x y esta la vamos a integrar respecto de y. Ahora, como tenemos aquí un logaritmo y integrar logaritmos casi siempre nos va a llevar a nosotros a resolverlo por partes, pues mejor agarramos esta expresión que es algebraica y entonces vamos a integrar justo aquella función. Decimos, integraríamos a x sobre y menos 3y cuadrada
Y esto respecto de y. Bien, aquí en este caso x sería una constante, entonces, y la variable que tendríamos para integrar sería y, entonces sería x que multiplica a 1 sobre y, en integral nos va a quedar como x logaritmo natural del valor absoluto de y. Aquí decimos menos, y decimos la integral de y cuadrada va a ser y cúbica sobre 3. Con este 3 se va a simplificar y nos va a quedar nada más y cúbica. Como estamos integrando respecto de y, lo que vamos a hacer es, en vez de sumarle c, le vamos a sumar una función opuesta a la variable que estamos trabajando. En este caso trabajamos y, entonces va a ser g de x. Y entonces decimos que nuestra función f de x, y, que es igual a x logaritmo natural de y, menos y cúbica más g de x, lo que vamos a hacer es ahora derivar en función de esta variable, una derivada parcial. Decimos la derivada parcial respecto de x va a ser igual. Aquí como x no tiene exponente, la derivada de x es 1. Por el logaritmo de y nos va a quedar logaritmo de y. Y aquí tendríamos la derivada de y cúbica sería 0, y entonces sería nada más g' de x. Bien, como nosotros lo que estamos obteniendo aquí es la derivada parcial respecto de x, recordemos que esto es nuestro f de x y esto es nuestro f de y. Entonces decimos aquí 1 más el logaritmo natural de xy va a ser igual al logaritmo natural de y más g' de x. A simple vista no podemos simplificar nada, pero acuérdense que hay una propiedad de los logaritmos que nos dice que el logaritmo de un producto se puede separar en los logaritmos de la suma de esos términos, que nos quedaría de la siguiente forma: 1 más el logaritmo de x más el logaritmo de y va a ser igual al logaritmo de y más g' de x. Y ahora sí podemos simplificar nosotros este logaritmo de y con este logaritmo de y, que uno está de un lado y el otro está pues del otro lado. Entonces nos quedaría a nosotros que g' de x va a ser igual a 1 más el logaritmo natural de x. Y entonces lo que nosotros estamos buscando es esta expresión, nuestro g de x. Pero para encontrar g de x, como aquí tenemos la derivada, entonces sabemos que g de x lo voy a obtener integrando el g' de x. Entonces mi g de x va a ser igual a la integral de 1 más el logaritmo natural de x. Y esto por el diferencial de x. Entonces, como integral independiente de 1, pues no hay problema porque esto nos daría x, pero aquí tendríamos nosotros la integral del logaritmo de x. Ahí es donde nosotros vamos a aplicar el método de por partes. De todos modos, aquí lo voy a dejar, lo voy a separar para que nos quede mejor expresado esto. Sería 1 por la integral de dx, que se puede quedar así expresado, más la integral del logaritmo de x. Bien, entonces aquí nosotros decimos respecto a esta expresión sería u va a ser el logaritmo de x, la derivada de u va a ser igual a 1 sobre x, dv va a ser igual a lo que nos quedó, que nada más fue el dx, y la integral de dx pues va a ser x. Entonces con esto ya podemos nosotros encontrar esta integral. Decimos g de x va a ser igual, y en este caso sería la integral de dx. Recordemos que una integral con un diferencial juntos chocan por ser contrarios, y nos quedaría ahí el resultado automático, que en este caso sería x. Y aquí decimos más, y aquí vamos a abrir un corchete. ¿Por qué? Porque le vamos a aplicar a esta integral el método de por partes. Entonces sería este término por este término, nos quedaría x logaritmo natural de x menos,
aquí sería la integral de este término, que sería la integral de x por 1 sobre x de x. Aquí ya me quedó un poquito apilado. Aquí me falta el de x, indicar respecto de quién derivamos. Bien, entonces este g de x va a ser igual a x más x logaritmo natural de x, y aquí decimos menos, la integral sería x entre x, nos va a quedar 1, la integral de dx va a ser x, y entonces aquí decimos que g de x va a ser igual, x menos x se va y nada más nos va a quedar como x logaritmo natural de x. Bien, ya que tenemos el g de x, entonces nosotros lo sustituimos aquí en esta expresión, o bien en esta otra expresión que tenemos aquí. Entonces decimos f de x, y, voy a ponerlo aquí con otro color para que no se nos mezcle con tanto negro. Decimos f de x, y va a ser igual a x logaritmo de y menos y cúbica, y aquí nos dice más el g de x, que el g de x sería este, más x logaritmo natural de x. Bien, esta sería nuestra f de x, y. Recordemos que nuestro paso número 3, y que es el último, lo voy a poner por aquí, paso 3, consiste en que nuestra función f de x, y la igualemos a c. Y en este caso, pues nada más es igualar esto que tenemos aquí, que sería x logaritmo natural de y menos y cúbica más x logaritmo natural de x es igual con c. Ese sería nuestro resultado, pero aquí nosotros todavía podemos simplificar estos dos términos. Por ejemplo, entre este término y en este término nos quedan a nosotros un factor común, que sería x, que va a multiplicar a el logaritmo de y más el logaritmo de x. Y aquí también tenemos menos y cúbica, y ahora sí, esto es igual con c. Ahora, nosotros sabemos que también, así como aplicábamos hace un momento las propiedades de los logaritmos para separar, pues también aquí podemos usarlas para agrupar. Aquí, por ejemplo, nosotros decimos el logaritmo de y más el logaritmo de x es lo opuesto a lo que teníamos aquí. Miren, aquí el logaritmo de xy es lo mismo que el logaritmo de x más el logaritmo de y. Entonces decimos, esto va a ser x que multiplica al logaritmo natural de xy menos y cúbica. Esto va a ser igual con c. Y esa sería nuestra solución a este ejercicio. Como tenemos aquí a y en el argumento del logaritmo y también tenemos acá y cúbica, no la podemos despejar, por lo tanto es una solución general implícita. Y aquí estaríamos terminando este ejercicio, compañeros. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues estos ejercicios solamente es de tener mucho cuidado, de aplicar correctamente las reglas, tanto de derivación como integración, y eso va a hacer que lleguen a sus resultados correctos. Nos estamos viendo en el siguiente video, compañeros. Que tengan un bonito día. Hasta luego.